Mester de juglaría. El mester de juglaría es el conjunto de poesía difundida en la Edad Media por los juglares. El concepto mester es sinónimo de oficio u ocupación. Mester de juglaría es, por tanto, el oficio de los juglares. El concepto juglar viene, probablemente, del latín, y está emparentado con los significados de broma o juego. Los juglares son artistas ambulantes de origen humilde que recitan versos, hacen malabares, bailan y cantan en las plazas o castillos a cambio de comida o dinero. Los versos que recitan han sido escritos por los trovadores. Por tanto, en principio el juglar es solo el intérprete. Existieron juglares líricos y épicos de muy diversos tipos. Y aunque menos frecuentes, entre los juglares también había mujeres, llamadas juglaresas o soldaderas. Generalmente se acompañaban de instrumentos musicales como el laúd, la vihuela o la zanfoña. Aunque los primeros juglares aparecieron antes, el mester de juglaría se extendió temporalmente entre los siglos XII y XIII. Los juglares eran, en la Edad Media, actores que interpretaban un texto, adaptándolo al público receptor, de manera semejante a los monologuistas actuales. En los siglos XII y XIII los juglares difundieron un tipo de poesía narrativa llamada poesía épica o cantares de gesta. Las principales características de los cantares de gesta son: 1. Están escritos en lengua romance. 2. Sus autores son trovadores, sus difusores, juglares, aunque no conozcamos los nombres de sus autores. 3. Las composiciones se difunden oralmente, ya que la mayoría de la población era analfabeta. 4. Sus versos son irregulares, de 14 a 16 sílabas, con una pausa interna llamada cesura, que divide el verso en dos hemistiquios. Se organizan en series o tiradas variables. 5. La rima es asonante, lo que permite una mayor improvisación por parte del juglar. 6. Los temas son épicos, hazañas bélicas de héroes contemporáneos. El tono es detallista. 7. Con frecuencia, el juglar apela a su auditorio, con epítetos o elementos humorísticos. 8. Es probable que algunos se escribieran posteriormente, aunque la mayoría se ha perdido. Entre los cantares de gesta perdidos están: Cantar de los 7 infantes de Lara, Cantar de Bernardo el Carpio, Cantar de Fernán González, Cantar de Sancho II y el Cerco de Zamora. Y los cantares de gesta conservados son: Cantar de Mío Cid, escrito alrededor del año 1200 y con unos 3700 versos. Cantar de Roncesvalles, escrito entre 1225 y 1250, del que quedan apenas 100 versos. Mocedades de Rodrigo, escrito hacia 1360, de unos 1700 versos. Por su importancia literaria destaca el poema o cantar de Mío Cid. Esta obra es una reelaboración literaria de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid campeador. ¿Quién fue Rodrigo Díaz de Vivar? Nació en Vivar, Burgos, entre 1045 y 1050. Probablemente perteneció a la nobleza leonesa. Sabía leer y escribir. Combatió junto al rey Sancho II contra sus hermanos Alfonso VI y García. Cuando murió Sancho II, entró al servicio de Alfonso VI, quien le facilitó el matrimonio con doña Jimena. Fue desterrado 2 veces, en 1080 y en 1088, por desavenencias con Alfonso VI. Durante sus destierros estuvo al servicio del bando musulmán. Con sus campañas militares adquirió prestigio militar y solvencia económica. Tuvo 3 hijos: Diego, que murió en 1097 en la batalla de Consuegra, María y Cristina. En 1094 conquistó Valencia, donde murió en 1099.
Su primer entierro fue en la Catedral de Valencia. Tras su muerte, gobernó la ciudad doña Jimena hasta 1102. El Cantar de Mío Cid ha llegado hasta el presente como obra anónima, escrita unos 100 años después de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. El manuscrito más antiguo que se conserva está fechado en 1207 y firmado por Perabat, pero se supone que es copia de otro anterior, y Perabat es el copista. Tradicionalmente se pensaba en dos autores, un trovador de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli, Soria. Actualmente se tiende a pensar más en un autor único, alguien culto con conocimientos militares y de leyes. El Cantar de Mío Cid no es un documento histórico, sino una reelaboración literaria realista. Los hechos que narra podrían haber sucedido, sin los elementos sobrenaturales propios de la épica europea. Estructuralmente, se organiza en tres partes: Cantar del destierro, Cantar de las bodas, Cantar de la afrenta de Corpes. El Cantar del destierro comienza con la decisión del rey Alfonso VI de desterrar al Cid, sin mencionarse los motivos. El Cid parte de Vivar con unos 60 hombres fieles. Va a Burgos, donde nadie le da cobijo por las amenazas del rey. Consigue, mediante engaño, un préstamo de unos judíos. Deja a su mujer, doña Jimena, y a sus hijas, doña Elvira y doña Sol, en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña. Derrota a tropas musulmanas, pero también lucha contra el conde de Barcelona. Y nunca olvida enviar parte de sus ganancias al rey Alfonso VI. El Cantar de las bodas narra que, tras 4 años de asedio, el Cid conquista Valencia. Alfonso VI accede a que Jimena, Elvira y Sol se reúnan en Valencia con Rodrigo. El rey perdona al Cid y le propone casar a sus hijas con los infantes de Carrión, nobles de origen palentino. El Cid accede a la celebración de las bodas. En el Cantar de la afrenta de Corpes se cuenta que los hombres del Cid ridiculizan a los infantes de Carrión por su cobardía. Los infantes planean su venganza, que culminarán de regreso a Carrión de los Condes, Palencia. Así, en el Robledal de Corpes, los infantes maltratan a las hijas del Cid y las abandonan atadas a unos árboles, tal vez con la intención de que se las comieran los lobos. Afortunadamente, son rescatadas con vida. El Cid exige al rey que declare nulos los matrimonios en reparación de su honor. Además, Alfonso VI obliga a los infantes a devolver la dote al Cid. Los hombres del Cid derrotan a los infantes de Carrión. Las hijas del Cid se casan con los infantes de Navarra y Aragón, con lo que culmina el ascenso social del Cid al emparentar con la realeza. ¿Cuál es el tema del Cantar de Mío Cid? El tema es la pérdida y recuperación del honor de Mío Cid. Este tema se desarrolla en un doble plano. Un aspecto público. La recuperación del honor personal de Mío Cid tras el destierro. Al que se une un aspecto privado. La recuperación del honor familiar tras la ofensa de los infantes de Carrión. Mío Cid resulta vencedor en estos dos planos, lo que demuestra que un infanzón de la baja nobleza puede ascender socialmente por méritos propios, gracias al valor de su brazo y a su inteligencia. El personaje del Cid destaca por sus virtudes: fidelidad, nobleza, generosidad, templanza, valentía y optimismo. Además de ser buen padre, buen marido y cristiano ejemplar. Físicamente, solo se da el rasgo de su gran barba, pero de su personalidad se resalta la mesura, la capacidad de reflexión y la ausencia de sentimiento de venganza. Por su parte, los hombres de Mío Cid sobresalen por su lealtad y valentía. Y el rey Alfonso VI, que al principio se comportaba de un modo injusto, evoluciona hacia la imparcialidad y llega incluso a favorecer a Mío Cid.
Formalmente, el cantar de Mio Cid se caracteriza por los versos irregulares, de 14 a 16 sílabas, de rima asonante, con 2 hemistiquios separados por la cesura y que forman series o tiradas de número variable. El lenguaje es sobrio, con descripciones minuciosas y tecnicismos jurídicos, militares y religiosos. A menudo se emplean términos arcaicos para remitir a un tiempo anterior. El narrador es omnisciente, facilita información al lector de la que carecen los personajes, buscando así un efecto de tensión narrativa. El rasgo más representativo es la presencia de elementos de oralidad, repeticiones y paralelismos, cambios de estilo indirecto a estilo directo. Y los llamados epítetos épicos, que son fórmulas caracterizadoras del personaje, que se repiten a lo largo del poema. Entre estos epítetos épicos, el de la barba vellida, el que en buen hora nació, el que en buen hora ciñó espada. El cantar de Mio Cid, como las otras manifestaciones del mester de juglaría, cumplía en su tiempo 3 funciones. Una función informativa, al servir como canal difusor de noticias y acontecimientos. Una segunda función de entretenimiento, al ser una de las pocas diversiones de la época. Y una tercera función propagandística de la clase feudal, al mostrar a Mio Cid como modelo de comportamiento digno de ser imitado por los nobles y respetado por el pueblo llano. El Cid es un ejemplo de ascenso social y económico, un infanzón que llega a ser señor de Valencia y emparenta con la realeza gracias a su propio esfuerzo.